El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. En el caso del patriarca, Dios le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Por ello Dios le trató en términos que se han establecido, o su trato fue en términos establecidos para esta dispensación. Un tiempo de gracia, no en la dispensación de la gracia, no, porque es la dispensación de la promesa. Dios promete a Abraham que sería el padre de una nación grande y sería el padre de un pueblo espiritual que será y es la esposa de Cristo. Así que, y eso muy claramente lo estudiamos en Romanos. Así que la Biblia nos habla del trato de Dios con las dispensaciones. Y yo quiero que miremos Romanos capítulo 5, versículo 13 y 14. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 5, 13 y 14. Pues antes de la ley, la Biblia está diciendo que antes de la ley, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea, Dios está diciendo: he tratado con Adán de una manera, con Noé de una manera, y ahora con Abraham de otra manera. Y luego Dios trata con la nación de Israel de otra manera. Y todo va enlazado en una sola promesa: fructificar y multiplicar. Lo vimos ampliamente en Adán, lo vimos en Noé, y ahora lo estamos viendo en el patriarca Abraham. Luego sigue diciendo el versículo 14, ahí del mismo Romanos. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, si no hay ley, si no hay cómo determinar unas pautas, pues hay muerte. Aunque en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que ha de venir. Digo que no fue por el obrar de Abraham, ya que Dios busca, y esto es clave, busca del hombre, Dios busca de ti, Dios busca de mí, que dejemos la forma de verlo a Él, o sea, a Dios. Dios no quiere que tú lo veas a través de la experiencia humana, esta experiencia adquirida por la percepción de tu entorno, donde la sociedad influye, donde la idolatría, la religión crea patrones de cómo tú te puedes acercar a Dios, lo cual te hace caer en adulterio. El adulterio es igual a la idolatría y la Biblia claramente lo habla. Primera de Juan, ya terminando, y lo vamos a ver. Y la falta de conocimiento de quién es Dios. Así que vuelvo y te digo, era necesario que obedeciera a Abraham. Y esto lo hace obrar. Pero Dios no lo premió por su obrar. Romanos capítulo 4, claramente el apóstol Pablo lo dice. Porque si fuera por obras, Abraham tendría de qué justificarse. Pero no fue así. Sino que Abraham le cree a Dios y le es contado por justicia. Y eso es lo que Dios quiere hoy de ti. Que tú le creas a Él. Que te acerques confiadamente al trono de la gracia. Y que rompas todo esquema
que has adquirido, que rompas todo lo que se te ha dicho de que es Dios. Porque es que estamos muy pegados a la dispensación de la ley y nos han enseñado muchas cosas que no son ciertas acerca de Dios, que Dios es un Dios de ira, de fuego, consumidor. Y vemos nosotros que Agar es como el lunar negro en la cara. Sí, en toda una punta. Ese es el lunar. Pequeño, pero todo el mundo lo ve. Pequeño, pero todo el mundo tiene que ver con él. Pequeño, pero todo el mundo te dice, ay, te salió un grano. Y se siente uno como fastidiado. Así que, ¿qué es lo que desvirtúa en tu vida y en mi vida la imagen de Dios? Porque hoy se ha querido distorsionar ello. Ya no hay un sexo, hombre y mujer, sino un género. Y esa es una distorsión total. Hoy se dice, murió. No, dejó el cuerpo, porque el ser humano es espíritu con alma que vive en un cuerpo. Cuando alguien deja el cuerpo, sigue viviendo, porque somos imagen y semejanza de Dios. Quiéralo aceptar o no, tú eres eterno. Eres eterno. Así que cuando tenemos una idea por medio de la sociedad, por medio de la religión, por medio de la falta de conocimiento, esto nos hace tener una falta de carácter y nos hace ver a un Dios totalmente diferente de lo que Él es. Y terminamos concluyendo que es algo inalcanzable Dios por los perjuicios que tú posees. Hoy un chico me decía, yo quiero acercarme a Dios y estoy leyendo la Biblia, pero le dije, no, sigue así, no te detengas, deja todo prejuicio, deja todo peso de pecado, deja todo, acércate a Él. Así que tú tienes que correr al encuentro personal e íntimo en tu caminar con Dios. Y es que estamos viendo que Abraham cometió errores. Hemos saltado algunos errores, pero este, que tiene que ver con la redención y la salvación, que es un error garrafal en la vida de Abraham, no hizo que Dios le quitara lo que le había prometido. Y no estoy diciendo que debes pecar y seguir pecando para que Dios te premie. No, porque hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte. Eso dice la Biblia. Vuelvo y te digo, no te estoy diciendo vive una vida desordenada, Dios te ama. No, esa vida desordenada detiene su crecimiento, detiene las bendiciones que Dios ha prometido, detiene tu caminar y te traerán grandes consecuencias que tú no podrás soportar. Así que estamos viendo que Abraham decide caminar con Dios. Decide dejar la sociedad, la religión, el conocimiento de la idolatría, el conocimiento que no era de Dios y decide caminar con Dios. Este trato de Abraham fue dado en un periodo de gracia, pero no en la dispensación de la gracia. Porque la Biblia dice, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ahora, hoy veremos que el patriarca se desespera al ver pasar el tiempo y aún no tiene hijos. Tiene riquezas, tiene tierra, pero no tiene hijos. Dios te ha prometido a ti algo. Ha pasado el tiempo y te tratas de desanimar. Ha pasado un día, una semana,
un mes, un año, 10 años, y tú no ves. Y yo te dije en un programa que la Biblia habla y cuenta los años del patriarca. Todo lo cuenta. A la edad de 75 años decidió dejar su tierra, Ur, su parentela, que no, porque salió con Lot, y la casa de su padre. Y luego la Biblia dice que a los 75 años lo decidió, pero a los 70 fue llamado. Y luego dice la Biblia que después tomó un tiempo para separarse de Lot. Y Dios vuelve y le promete, Génesis 12:17, que dice la Biblia. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Deja la parentela, obedece, porque él obedeció sin saber. Pero ya cuando entiende que debe dejar a Lot, porque era parte de su parentela, porque Lot no entendió, Lot no aprendió, Lot no se identificó con el Dios de Abraham, Lot andaba bajo la bendición que Dios había dado a Abraham, y esa bendición cubre a Lot. Pero cuando se separa, porque ya se creía que lo podía hacer, vemos nosotros en qué terminó Lot. Pero ya entendiendo a Abraham, Dios le dice, voy a darte una descendencia. Confirmo mi pacto. Sigo mi pacto contigo. Y no es que Dios se arrepienta, porque no es hijo para que se arrepienta. Pero su atributo, que es el amor, su esencia, la esencia de Dios, que es el amor, le hace actuar así. Y hoy quiero que tú lo entiendas. Abraham se siente que el tiempo pasa, porque mire, Génesis 13, 14 y 16, Abraham le reclama a Dios. No tengo hijo. ¿Puedo tener ahora como hijo o adoptar como hijo al hijo de este esclavo, mi esclavo que maneja todo? Y Dios le dice, no es así. Mire lo que dice la Biblia. En Génesis 12:17 fue cuando Dios llama a Abraham y le da la promesa. Luego Génesis capítulo 13, versículo 14 y 16 es cuando Abraham deja a Lot. Dice la Biblia, y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Luego Abraham, en el capítulo 15, se queja. Le dice, pero Dios, tú me prometiste 75 años de descendencia. Listo, no entendí, obedecí, pero lo hice a medias y mi fe fue creciendo hasta que comprendí a través de la lectura de la Biblia, de mi caminar contigo, de que debía dejarlo. Señor, acepto, lo dejo mi Lot y me aparto de ese Lot, no lo miro y ese Lot se destruye y sigo y tú me lo prometes. Pero ya está pasando el tiempo, Dios. Más o menos era como unos 82, 83 años que tenía Abraham por este tiempo. Y dice la Biblia, Génesis 15, 2 al 5. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole. Y he aquí, que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas,
si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y ya vamos al 16. Y en el 16 aparece en escena Sarai. Sarai, que empieza a aparecer en escena, pues su fe no se ve porque ella le da el consejo, algo como similar pasó con Eva, que cogió y tomó del árbol y le dio a su esposo. No estoy desvirtuando a la mujer, solamente te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Y Sarai, mujer de Abraham, leámoslo, Génesis 16, 1 al 6, dice la Biblia. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia, que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Dios me castigó con esta enfermedad. Bueno, por ahí algo así. Dice, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años, que había habitado Abraham en tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer. Mire que no la tomó Abraham, Sara la dio, pero él atentamente la tomó. Dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Esta desesperanza que a veces nos mina la mente, porque nuestra mente es perversa. Pablo lo dice, nuestra mente es cruel. Tú cometes un error y tu mente es la primera que te dice, fallaste. Dios te quita su mano. Dios se aleja de ti. El Espíritu Santo se acalla. Y ella es la que te acusa. Y vas a la palabra y tu mente dice, mire, vea. Es como cuando alguien se corta y le meten el dedo en la llaga para que como que la sienta. Así es nuestra mente. Y el tiempo pasa. Y parece que Dios lo que promete no se cumple. El sueño de ser padre parecía que se disipara. Máxime cuando el tiempo pasa y las oportunidades de tener hijos se disipa. Y se va el periodo, no ovula, ya está vieja, etcétera, etcétera. ¿Y de qué sirven las riquezas? Le dice Abraham a Dios. ¿De qué me sirve la tierra que me prometiste, me diste? ¿De qué me sirve todo lo que me has dado si no tengo descendencia? No llega. ¿De qué me sirven aún tantas promesas de Dios si no hay dónde depositarlas? Y es que en ese tiempo era muy importante que hubiera descendencia. Era importante en ese tiempo. Es por ello que viene una oportunidad de ayudar a Dios, algo permitido por la ley, Hammurabi, pero fue el error de que no era la perfecta voluntad de Dios. Tú puedes hacer cosas que no son la voluntad de Dios. Y quizás te va bien, pero al cabo algo pasa.
algo sucede, porque cuando no está la voluntad de Dios, las cosas no funcionan. Y por este error muchos preconsideran que Abraham debía ser destituido. Hoy muchos dicen, mire, Abraham el loco, vi tantas prédicas, pero déjeme decirle que cuando tú cometes un error, cometes un pecado, y la mente te juzga inmisericordiamente, tú debes entender que mayor a ello es el amor de Dios. Mire lo que dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 15, para hablarte yo del amor de Dios. ¿Y por qué no se interrumpió la promesa que Dios había dado a Abraham? ¿Por qué no se rompió el pacto? ¿Por qué no se violó ese pacto? Primera de Juan 5, 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, sí, o estoy leyendo mal, ¿me pongo las gafas? Pongámonos las gafas. A ver. No, dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no fuere de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. ¿Ya lo leyó? No te estoy diciendo, y tengo las gafas puestas, lo estoy leyendo, de que Dios avale el pecado. No, el pecado es errar en el blanco. Y el pecado te puede llevar a la muerte. Yo le participaba en una conferencia a compañeros de estudio de mis hijos. Y fue muy bonito porque hicimos un punto al blanco y hablamos de que no dar en el punto al blanco, sino en otro lado era errar y que eso nos podía llevar a la muerte y que el pecado nos separa de Dios. Pero hay algo mayor que te atrae. Así como en la tierra hay una fuerza de gravedad que atrae todo hacia su centro, no importa que Colombia esté arriba y quizás qué país puede estar debajo de Colombia, hijo. Australia, Uruguay, ¿sí? O bueno, por allá otro país, Rusia. Pero mire que al ser la tierra redonda, los cuerpos no salen volando, sino son atraídos. Porque Abraham comete un error. Y vemos que Dios no retiró su promesa, no retiró su pacto, no le quitó su gracia. Porque Dios juzga por lo que hay en tu corazón. Que finalmente es lo que demuestra nuestros actos. Un pecado de muerte es la incredulidad. Un pecado que te conduce a una muerte, una separación de Dios, es la incredulidad. Por eso la Biblia dice que Dios siempre actúa por amor. Y es que aquí, este amor que se ve evidenciado entre Dios y Abraham, no era un amor filial. No, el amor filial, ¿cuál es? Pues el que yo tengo por mi hijo, o el que yo tengo por un amigo, o el que yo tengo por alguien conocido, que se establece de ese vínculo como de amistad, ¿sí o no? No. El amor de Dios no es filial. El amor de Dios es ágape. Ágape. Y ese amor ágape de Dios ha sido derramado sobre tu vida. Entonces, si el amor ágape de Dios fue derramado en mi vida por medio del Espíritu Santo, a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, yo ya tengo que amar a mis hijos con amor ágape. A mi esposa con amor ágape.
al prójimo con amor ágape. Sí, porque fue un error de Abraham, sí, lo estamos viendo. Y fue un error garrafal. No estoy aplaudiendo el error, pero estoy diciendo que en medio del error hay una misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque su esencia, su naturaleza es amar. Y ese amor es ágape. El amor ágape es ese amor que se rompe y se parte en dos. Ahora sí entiendes por qué Dios le dijo a Abraham, ve y coge una becerra y pártela en dos. ¿Sí se acuerda? El día martes que hablamos. Porque eso es el amor ágape. Partirse en dos, romperse en dos por la otra persona, pero no siempre buscando el bienestar mío, sino del otro. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.